A ver, pues ahora a continuación, siguiendo con el orden del programa, me toca, bueno, voy a intervenir yo. Yo voy a tratar el tema de la igualdad. El título de mi ponencia se llama La igualdad en la Constitución democrática. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer es plantear algunas propuestas constitucionales de cómo construir nuevas formas de igualdad, especialmente en el marco de la crisis que venimos atravesando durante los últimos años. Para ello, primero de todo, lo primero que creo que hay que hacer es intentar definir o intentar pensar cuál es la igualdad que queremos, cuál es aquella igualdad a la que aspiramos, y en segundo lugar, después, ver qué tipo de constitución democrática o qué tipo de constitución podría abarcar esta idea de igualdad o podría implementar esta idea de igualdad. Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer es dividir mi exposición en 3 puntos. Un primer punto un primer punto introductorio, donde voy a intentar definir qué es lo que entenderemos por igualdad. Un segundo punto, que es lo que voy a llamar de la crisis periódica a la crisis estructural, el fin de la suma cero entre las dimensiones de la igualdad. Y un tercer punto, que es qué nueva constitución para una nueva igualdad. Cómo debería tratar la igualdad la nueva constitución. Bueno, pues empezando por el primer punto, para partir de una definición introductoria de qué entendemos por igualdad o cuál es esta igualdad a la que aspiramos. A ver, la igualdad es una idea regulativa que regula las relaciones de los individuos o de los sujetos colectivos entre sí y de estos con la naturaleza. Los tipos y formas de relaciones que existen en una sociedad son múltiples, son distintas y son muy complejas. Y en este sentido podemos decir que existen distintas dimensiones de la igualdad, cada una de las cuales pues, regula las distintas relaciones que pueden existir en nuestras sociedades. Yo voy a diferenciar entre 5 dimensiones distintas de la igualdad, básicamente las 2 tradicionales, que se acostumbra a nombrar tradicionalmente, que son la igualdad formal y la igualdad material, y voy a añadir 3 dimensiones más, que es lo que llamaré la igualdad subjetiva, la igualdad intercultural y la igualdad con la naturaleza. Estas 5 dimensiones de la igualdad regulan todo el conjunto de relaciones que se pueden dar entre sujetos y de estos con su entorno en el interior de una sociedad o en nuestro entorno. Explicadas muy brevemente, la primera, la igualdad formal, es la que implica la integración de la igualdad frente a la ley, de la igual libertad y de la igualdad de derechos. La igualdad material es la que hace referencia a la nivelación de las diferencias de ingresos económicos o patrimoniales. En tercer lugar, lo que denomino la igualdad subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? A ver, la posición de un individuo en la estructura social viene determinada por sus propiedades jurídicas, por los derechos que tiene, por sus propiedades materiales, las riquezas que tiene, pero también por sus propiedades simbólicas. Es decir, durante mucho tiempo, ser un buen guerrero o ser un buen cazador, o hoy en día ser un personaje famoso, es un elemento que te otorga estatus y reconocimiento en el sí de la estructura social. Por tanto, denominamos igualdad o denomino igualdad o desigualdad subjetiva aquella que surge en los sujetos o en grupos de sujetos a partir de la situación de superioridad o inferioridad desde la que cada uno se evalúa con respecto a los otros y desde la que los demás lo evalúan respecto a ellos. En cuarto lugar, hablamos de igualdad intercultural, refiriéndonos a aquello que equipara o nivela a las personas o a los sujetos colectivos en su capacidad de poder determinar por ellos mismos cómo quieren vivir y que esto sea merecedor de respeto. Por ejemplo, el que un grupo o una minoría étnica pueda decidir vivir de acuerdo con sus propias tradiciones y costumbres y que esto sea merecedor de respeto, o el propio derecho de autodeterminación de los pueblos, en que cada pueblo pueda, en igualdad de condiciones que cualquier pueblo del mundo, decidir cómo quiere vivir, cómo quiere organizarse y que esto sea merecedor de respeto. Y en quinto lugar, la quinta dimensión sería lo que denominamos la igualdad con la naturaleza, que a diferencia del resto que hacen referencia a las relaciones de los individuos entre sí, esta hace referencia a las relaciones de los individuos con la naturaleza. Por tanto, frente a las concepciones antropocéntricas de la naturaleza, aquí operaría una concepción de igualdad entre hombres y naturaleza que se plasma en el constitucionalismo de las últimas décadas a partir del reconocimiento de los derechos de la naturaleza como sujetos de derecho. Bueno, pues estas 5 dimensiones agruparían, como digo, todo el conjunto de relaciones que se pueden dar en el interior de un sistema de relaciones sociales. Entonces, vistas estas dimensiones, lo que podemos decir es que estas dimensiones se pueden relacionar entre ellas de distinta manera. Concretamente, podemos diferenciar entre 2 grandes modelos tipo de interrelación entre estas 5 dimensiones de la igualdad.
Un primer modelo que podemos llamar modelo de indivisibilidad o interdependencia entre las dimensiones de la igualdad y un segundo modelo que podemos llamar de negación parcial de igualdad. El primer modelo, el de indivisibilidad entre las dimensiones de la igualdad, hace referencia a un modelo donde el pleno reconocimiento, la plena protección de cualquiera de estas dimensiones de la igualdad requiere necesariamente la plena protección de las otras dimensiones de la igualdad. Es decir, cada dimensión solo puede existir conviviendo en equilibrio con las otras dimensiones. No puede haber igualdad formal si no hay a la vez igualdad material o a la inversa. Por tanto, este sería un modelo de pleno reconocimiento de todos los derechos de cada una de las dimensiones de la igualdad y donde habría políticas públicas que generarían igualdad en todas y cada una de las dimensiones. Dimensión de género, medioambiental, intercultural, material, etc. Y el segundo modelo, que es un modelo de negación parcial de igualdad, en contradicción con el anterior, sería aquel en el que la garantía o la plena protección de una o varias de estas dimensiones de la igualdad sería absoluta, sería ilimitada, lo que generaría sería el descuido o la desigualdad en el marco de las otras dimensiones de la igualdad. El ejemplo característico aquí es el Estado liberal temprano del siglo XIX, donde la priorización de la libertad, entendida como la autonomía, como la individualidad, como la igualdad formal, lo que hace es agudizar su contradicción con la igualdad, con la equiparación de los hombres en sus condiciones de vida. Es decir, al priorizar por encima de todo la libertad, lo único que hace es que la igualdad solo se pueda percibir como una instancia subordinada a la libertad. Es decir, igual libertad, pero no igualdad real. Es decir, la libre relación contractual en materia de compraventa de fuerza de trabajo supone necesariamente desigualdad social o diferenciación de las clases sociales en una situación de desigualdad social. Por tanto, este es un modelo donde la desigualdad en la dimensión material se basa en la creación previa de una igualdad absoluta en la dimensión formal, es decir, lo que algunos han llamado la forja igualitaria de la desigualdad. Estos son modelos de negación parcial de igualdad o de igualdad limitada y que acaban conduciendo en el tiempo siempre a contradicciones sociales y a modelos que son insostenibles en el tiempo. Bueno, pues hecha esta introducción de lo que entenderíamos por igualdad, paso al segundo punto, que es este segundo punto que llamaremos, o que llamo, de las crisis periódicas a las crisis estructural, el fin de la suma cero entre las dimensiones de la igualdad. A ver, a lo largo de la historia del capitalismo, todas y cada una de estas dimensiones de la igualdad a las que he hecho referencia han sufrido crisis. Poco la tesis que mantengo es que las crisis en cada una de estas dimensiones de la igualdad se han superado, se han solventado a partir de una interacción recíproca entre las distintas dimensiones de la igualdad. Es decir, las crisis en cada una de estas dimensiones de la igualdad se han solventado, se han superado con éxito a partir de una interacción con las otras dimensiones de la igualdad que han restablecido una situación de equilibrio. Es decir, las crisis en una situación o en una dimensión de esta igualdad se supera a partir de un flujo o un trasvase de flujos de igualdad de una dimensión a otra, a través de un sistema de pesos y contrapesos entre las dimensiones de la igualdad que restablecen el equilibrio. Este proceso de interacción recíproca entre las dimensiones de igualdad se puede hacer por la vía de la suma positiva o por la vía de la suma negativa, pero en cualquier caso solventa la crisis restableciendo el equilibrio. Y pongo un ejemplo para que se entienda esto a lo que me estoy refiriendo. Un ejemplo de restablecimiento del equilibrio por la vía de la suma negativa. La superación o la solución de la crisis de la igualdad material del siglo XIX mediante una suma negativa con la dimensión de la igualdad intercultural. Mirad, los primeros países donde tiene lugar en el siglo XIX la revolución industrial, la creación de las primeras ciudades industriales, lo que se produce es una fuerte migración de población del campo hacia las ciudades industriales en busca de trabajo. Esto lo que genera es una fuerte crisis de la igualdad material. ¿Por qué? Uno, porque el ejército industrial de reserva es muy grande y, por tanto, los empresarios contratan a condiciones miserables, quien trabaja vive en la miseria, y segundo, porque la fuerza de trabajo excedente es también sobredimensionada y, por tanto, las instituciones de beneficencia no pueden cubrir esta demanda, con la cual cosa también viven en la miseria. Por tanto, hay una gran cantidad de población que vive en una situación de miseria absoluta y se da una fuerte crisis de la igualdad material. Bien, en este contexto, esta crisis de la igualdad material se solventa o se solventó en esa época, entre otros aspectos, a partir de su interacción negativa con la dimensión de la igualdad intercultural. Es decir, el inicio de la industrialización en Europa
lo que provocó es una transformación del colonialismo. Es decir, si bien en el siglo XVIII el colonialismo respondía básicamente a las ansias expansionistas, territoriales y militares de los monarcas, a partir del siglo XIX el colonialismo se transforma. Es decir, el colonialismo pasa a ocupar nuevos territorios, especialmente en África y Asia, y lo que hace es incorporar estos territorios en el proceso de producción de las industrias europeas. Es decir, lo que pasa es a concebir los nuevos territorios como productores de materia prima y como receptores de materia manufacturada. Tanto, incluso esta transformación del colonialismo se puede ver en la literatura europea a partir del análisis que se hace del indígena. La literatura europea del siglo XVIII habla del indígena como el buen indígena. Robinson Crusoe de Daniel Defoe en el siglo XVIII, o el propio Rousseau se refiere al buen indígena, ese ser risueño, simpático, que vive ahí en un entorno lleno de frutas. En cambio, la literatura del siglo XIX habla del indígena como ese ser perezoso, que es incapaz de entender los valores del trabajo y que se conforma con vivir con lo mínimo. Esta transformación en la concepción del colonialismo, que implica en incorporar los territorios en los procesos productivos de los países europeos, lo que implica es que detrás de los capitales que emigran, emigra la mano de obra europea. Es decir, entre 1820 y 1930, 60 millones de europeos emigran hacia los países de la periferia. De 1830 a 1900 emigran 8,5 millones de británicos, 4.300.000 alemanes, 800.000 suecos y 300.000 franceses. Con la cual cosa, detrás de los capitales va la población europea. Esto tiene unos efectos beneficiosos para las poblaciones europeas, pero enormemente perjudiciales para las economías y los países del sur. Esta emigración lo que permite es reducir los conflictos sociales en las sociedades europeas, incluso como describió Ernest Mandel, lo que permite es que al reducirse el ejército industrial de reserva y la mano de obra excedente, los sindicatos empiezan a negociar con los empresarios y empiezan a mejorar sus condiciones laborales a partir de la década de 1880-1890. Por tanto, la fuerte crisis de igualdad material que se provoca como consecuencia del proceso de industrialización, proletarización del siglo XIX, se solventa mediante el vaciamiento, mediante la vampirización o vaciando el contenido esencial de la dimensión de la igualdad intercultural. O dicho de otra manera, mediante el valor de cambio aportado por la dimensión de la igualdad intercultural, restableciendo la situación de equilibrio en Europa. Otro ejemplo, que no me voy a detener porque no tenemos tiempo, podría ser el de la suma positiva, este era de la suma negativa. Es decir, por ejemplo, el restablecimiento o la solución de la crisis a la igualdad subjetiva de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, a través de la potenciación de la igualdad formal. Pero, como digo, no me voy a detener en ello. En cualquier caso, lo que me quiero referir, estos son ejemplos simplificados, evidentemente la solución de las crisis no son bidireccionales o unidireccionales, sino que siempre son de varias dimensiones, son pluridimensionales, pero en cualquier caso lo que vengo a decir es que históricamente el poder ha tendido a solventar las crisis mediante un desplazamiento de flujos de igualdad de una dimensión a otra, restableciendo situaciones de equilibrio en las sociedades centrales europeas. Evidentemente, este desplazamiento de flujos de igualdad no da como resultado nunca una situación de indivisibilidad o interdependencia de las dimensiones de igualdad, como hemos dicho antes, sino que da a un modelo de negación parcial de igualdad, lo que permite restablecer el equilibrio, pero en la práctica, a medio término, lo que produce es una nueva crisis y nuevas contradicciones. Bueno, pues teniendo claro esto, podemos entender que aquello que se ha considerado como el producto más acabado de la igualdad en la segunda mitad del siglo XX, que fue el Estado social, no fue nada más que una solución de la crisis de posguerra europea mediante un simple desplazamiento de flujos de igualdad de una dimensión a la otra, restableciendo un modelo de negación parcial de igualdad que a medio término se ha demostrado otra vez insostenible y que ha conducido a nuevas crisis. Es decir, el Estado social implica una generalización del bienestar durante las 3 épocas doradas de después de la Segunda Guerra Mundial, pero este bienestar se produce pues, porque se da una situación de crecimiento económico, ¿no? Es decir, la generación de bienestar a partir del llamado círculo virtuoso del crecimiento, ¿no? Un mercado dominado por una demanda uniforme en incremento regular y una producción en masa que se correspondía con un consumo cada vez más generalizado. Por tanto, en el marco del Estado social, la generación de igualdad material solo era posible en un modelo de fuerte crecimiento económico y de fuerte consumo y producción. Esto básicamente
por dos razones. Uno, porque el Estado social podríamos llegar a aceptar, cuestionándolo, pero podríamos llegar a aceptar, como dijo Spinanders, que implica una desmercantilización de los servicios, pero si lo que no implica es una desmonetarización o una desdineralización de los servicios y de las políticas. Por tanto, se necesitaba generar dinero para implementar políticas públicas. Y, en segundo lugar, porque el Estado social genera igualdad material a partir del derrame o rebose de riqueza. Por tanto, resulta imprescindible generar crecimiento productivo, generar crecimiento económico, crecimiento y consumo. Esto hace que la generación de igualdad material se construya en abierta contradicción con las otras dimensiones de la igualdad. Con la dimensión de la igualdad con la naturaleza, es evidente que un modelo de crecimiento industrial productivo contradice la propia naturaleza. El ámbito de la dimensión de la igualdad formal, por ejemplo, en el ámbito hombre-mujer, era una sociedad construida a partir de una división sexual del trabajo claro, donde las mujeres se hacían cargo de la reproducción del varón trabajador que iba a la fábrica. Cuando era necesario, las mujeres eran incorporadas al trabajo productivo, cuando no eran desechadas, porque el estigma de una mujer en paro no era igual que el de un hombre, porque la mujer ya tiene otro trabajo, que es el de la casa. Con la dimensión intercultural, también una fuerte contradicción. Todos los teóricos que han estudiado las relaciones norte-sur en la segunda mitad del siglo XX, tanto los que lo hacen desde la visión leninista, que conciben que las relaciones no se pueden percibir en términos económicos, sino en términos de explotación política, como los que lo hacen siguiendo la teoría de Argeri y Emmanuel, entendiéndolo como intercambio desigual económico, todos ellos coinciden en que hay una participación y una complicidad clara de los trabajadores del norte en la explotación de los trabajadores del sur. Si los trabajadores del norte veían mejorados sus salarios, era porque el capitalista les pasaba el dinero que obtenía a partir de explotar o del intercambio desigual con el sur. Y evidentemente con el ámbito de la dimensión subjetiva. En un modelo de sociedad donde el consumo es el motor del crecimiento y donde la felicidad se mide en términos cuantitativos, no puede haber igualdad subjetiva. Tú siempre quieres tener más que el vecino, por tanto, tú nunca estás en una relación de igualdad con el vecino, sino siempre en una relación de competencia. En consecuencia, como decía antes, el Estado social no fue nada más que una manera de solventar la crisis de posguerra a partir de un simple desplazamiento de flujos de una igualdad de una dimensión a otra, lo que ha acabado dando lugar, de nuevo, a una crisis del sistema. La crisis empieza simbólicamente en octubre del 73 y llega hasta nuestros días, agudizándose con la crisis actual, donde se produce una crisis de la igualdad como garantía de bienestar. Las políticas económicas generan pobreza y generan exclusión, e incluso una crisis de la igualdad como ideal. Son muchos los autores que a partir de la concepción o a partir del uso de la teoría rawlsiana del velo de la ignorancia han teorizado cómo a diferencia de lo que se dice, que en situaciones de precarización generalizada se genera más solidaridad, en realidad en modelos de desmantelamiento del Estado regulador y benefactor lo que se produce es desmantelamiento de la solidaridad. Pero bueno, ante esta situación y ante esta situación de fuerte crisis de la igualdad material en la que nos encontramos ahora, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Es una crisis igual que las anteriores o es una crisis distinta? Estamos ante una crisis totalmente distinta a la que existía anteriormente. Como digo, la construcción de la igualdad material durante el Estado social, en abierta contradicción con las otras dimensiones de la igualdad, lo que ha provocado es que hoy en día la crisis de la igualdad material coincida en el tiempo con una crisis de todas las otras dimensiones de la igualdad. Es decir, podemos decir que estamos viviendo un momento donde se ha producido un vaciamiento del contenido esencial de todas y cada una de las dimensiones de la igualdad. Por eso no estamos en una crisis temporal o periódica, cíclica, sino que estamos en una crisis estructural. Lo que hace que una crisis sea cíclica o sea estructural no es una cuestión cuantitativa de si hay más o menos paro, de si hay más o menos pobreza. Lo que hace que una crisis sea estructural es lo que podemos llamar la pérdida simultánea por parte de todas las dimensiones de la igualdad de su valor de cambio. Es decir, desde la modernidad hasta nuestros días hemos visto que las crisis se solucionaban mediante la interacción recíproca de una dimensión a otra. Hoy en día esto ya no es posible, porque como que todas las dimensiones están en crisis, esta función tradicional del sistema de desplazarse crisis de una dimensión a otra ya no se puede dar. Por eso hablamos de una crisis estructural. Hoy en día ninguna dimensión de la igualdad ya no tiene ningún valor de cambio para las otras dimensiones de la igualdad. Ya no le puede aportar nada porque todas han sido vaciadas. Ni por la vía de la suma negativa ni por la vía de la suma positiva. A nadie se le ocurre hoy en día, sin poner en peligro la propia supervivencia humana, decir que podemos superar esta crisis a partir de un crecimiento industrial expansivo en abierta contradicción con la naturaleza.
ni a tampoco nadie se le ocurre decir, bueno, sí que se le ocurre, pero no tiene ningún sentido decir que lo que hay que hacer es, podemos superar la crisis a través de la implementación por nuestros parlamentos de derechos sociales y de políticas democráticas. Bueno, esto sería posible si tuviéramos soberanía, porque como que los parlamentos hoy en día no son los que deciden si aplican derechos sociales o si aplican democracia, porque estos parlamentos han sido vaciados de competencias y los espacios de decisión se han trasladado hacia órganos tecnocráticos internacionales, pues tampoco se puede decir. Por tanto, nos encontramos que las crisis, trastornos y disfunciones de cada una de estas dimensiones de la igualdad, en vez de ser absorbidas, disipadas, difuminadas, desactivadas mediante el desplazamiento hacia otras dimensiones, ahora tienden a volverse acumulativas en cada una de ellas. Todas las dimensiones están vacías, por eso se produce un bloqueo en la función tradicional del sistema de desplazarse crisis de una dimensión a otra. Esto lo que nos lleva a la conclusión es que ya no es posible solventar esta crisis a partir de una simple reforma del sistema, moviendo las piezas en el interior del sistema para crear un nuevo modelo de negación parcial de igualdad. Esto ya no es posible. La única solución posible pasa por resetear el sistema para crear un nuevo modelo y crear nuevos modelos de igualdad opuestos al que hemos creado hasta ahora. Concretamente, a modelos de indivisibilidad, de interdependencia y de interrelación de la igualdad, al que me refería inicialmente. Y con esto paso al tercer punto que planteaba, que es qué constitución o cómo debería ser la constitución democrática para llevar a estructurar o a crear este nuevo modelo de igualdad superador de las viejas formas fragmentadas o atomistas de igualdad. A ver, los tres grandes retos que tiene un nuevo constitucionalismo de la igualdad, un nuevo constitucionalismo que pretenda establecer un modelo de justicia social, es superar lo que fueron las tres características del Estado social y que hoy actúan como límites a la igualdad. El primero es superar la concentración de las políticas de igualdad en el ámbito trabajocentrista, por tanto, descentralizar la creación de igualdad en todas y cada una de las dimensiones establecidas. Esto tampoco es nada nuevo, de hecho, en la década de los 70-80 en Europa ya se hace. En la década de los 70-80 en Europa ya se abandona el modelo trabajocentrista, neocorporativista y empieza una descentralización de las políticas de igualdad hacia el ámbito de género, medioambiental, de exclusión social, etc. El problema es que esto se hace en el marco del esquema neoliberal que autores como Johnson o Hirsch llamaron el welfare mixto, la división social del bienestar. Es decir, se partía de la idea de que esta descentralización de las dimensiones de la igualdad debía ir acompañada también de una descentralización de los agentes que prestaban la igualdad. No solo el Estado ya tenía que prestar igualdad, sino que ahora la prestación de igualdad debía descentralizarse también hacia agentes privados, hacia el tercer sector, ONGs, fundaciones, o hacia agentes informales como la familia, el amigo, etc. Por tanto, esta descentralización de la igualdad, más que más igualdad, lo que acaba generando es más desigualdad. Es decir, el pluralismo de agentes que ejercen igualdad en realidad es un falso pluralismo o un pluralismo sesgado en favor del mercado. Por tanto, hablamos de descentralización de igualdad, pero siempre y cuando esto vaya acompañado de un constitucionalismo garantista, donde se reconozcan todos los derechos y donde se sea capaz de establecer a la vez una constitución económica con un rol activo fuerte del Estado en los procesos productivos y distributivos. El segundo reto es el de desvincular el acceso a la dignidad y el bienestar de la nacionalidad y del trabajo-salario, y esto se hace a partir del reconocimiento del principio de universalidad de todos los derechos. Y el tercer reto es el de superar un modelo de constitucionalismo donde la igualdad se implemente verticalmente de arriba hacia abajo, siguiendo el viejo esquema del Estado social de posguerra basado en lo que Forhoff denominó la Weissenbund-Sorge, como se pronuncia en alemán, y sustituyéndolo por un modelo de corresponsabilidad sociedad-Estado, sociedad-sociedad en la implementación de políticas públicas. Bueno, estos tres retos, que son retos que evidentemente el constitucionalismo que surge desde finales del siglo XVIII hasta hoy en día no ha implementado, se pueden implementar, al menos podríamos decir que teóricamente podrían existir dos tipos de constitucionalismo que podrían llegar a implementar estos dos retos. Uno es lo que podríamos llamar, o llamo, un constitucionalismo de la igualdad estática, y otro es lo que podemos llamar, o llamo, un constitucionalismo de la igualdad en acción. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos constitucionalismos que podrían llegar a implementar teóricamente estos tres retos a los que me refiero? Pues bueno, básicamente la diferencia está en la distinta manera en que opera la interrelación o la que relación sociedad-Estado, sociedad-sociedad para generar igualdad. Es decir, en el constitucionalismo de la igualdad estática habría una interrelación pacífica
consensual, armónica, entre sociedad-Estado o sociedad-sociedad. Es decir, la interrelación entre sociedad y Estado sería una relación consensual, una relación armónica, una relación de paz. La paz social, el consenso, la armonía, sería la condición para generar igualdad. Mientras que en el constitucionalismo de la igualdad en acción, a la inversa, existiría una interacción conflictiva, una interacción contradictoria entre Estado y sociedad o entre sociedad y sociedad. La condición para generar igualdad no es la paz, sino que sería el conflicto social. Bueno, explico muy brevemente a continuación estos dos modelos y por qué afirmo que solo a partir del segundo modelo, a partir del modelo del conflicto como condición para generar igualdad o el modelo de la igualdad como acción o como constitucionalismo de la igualdad en acción, es el que puede permitir una constitución capaz de generar avances paulatinos en la construcción de la igualdad. Respecto al constitucionalismo de la igualdad estática, este sería un modelo donde la nueva Constitución se percibiría como un punto y aparte, es decir, como un antes y un después, donde lo que haría la nueva Constitución sería establecer un modelo de igualdad absoluta, un modelo de igualdad acabada, un modelo de igualdad óptima que a partir de este momento empezaría a operar en el tiempo como un régimen social estable, permanente, en el interior del cual no existirían conflictos ni existirían disputas. Una comunidad de los iguales o una comunidad de los comunes, que se ha hablado hoy también, donde se reconociera la igualdad absoluta de todas las personas, la comunitarización y propiedad colectiva de todos los bienes y donde todo se produjera en perfecta armonía con la naturaleza o con el propio principio marxiano de cada cual con sus posibilidades, de cada cual con sus capacidades. Por tanto, sería una Constitución que establecería una igualdad perfecta, absoluta, óptima, en cuyo interior no habría contradicciones sociales, sería un modelo acabado y perfecto. Bueno, ejemplos de intentar aplicar este modelo de constitucionalismo de la igualdad estática han existido en la historia. Unos podrían ser, por ejemplo, las constituciones de las colonias comunistas utópicas del siglo XIX. Otro ejemplo sería la propia Constitución soviética de 1977. Las constituciones de Robert Owen o de Etienne Cabet, cuando instalaron sus colonias en Estados Unidos en el siglo XIX y aprobaron sus constituciones en las colonias, eran unas constituciones que establecían una comunidad con gente de distintas nacionalidades, en el interior de la cual existía una igualdad absoluta de todas ellas, propiedad colectiva de todo, y donde tú tenías que pasar un periodo de prueba para ingresar en la comunidad. Y si pasabas el periodo de prueba y no eras un tipo conflictivo, te podías quedar. Por tanto, si tú causabas problemas o conflictos en el interior de la comunidad, te expulsaban, porque el conflicto era visto como algo que perturba la igualdad o el orden, en una sociedad de igualdad acabada y perfecta. En la Constitución soviética del 77 más o menos es lo mismo. La Constitución soviética del 77 lo que declara es ya superada la fase de dictadura del proletariado que se establecía en la Constitución soviética del 36 en su artículo 2, y lo que dice es que ya se ha producido la transición del socialismo al comunismo. Y por tanto, vivimos, decía el artículo 1 de la Constitución del 77, en una sociedad de todo el pueblo, en una sociedad unánime, donde ya no hay contradicciones sociales, ni políticas, ni económicas. De hecho, si nos fijamos, en la década de los 80 en todos los países de la órbita socialista se suprime la carrera de sociología. ¿Por qué? Si la sociología, como sabéis, es una carrera que estudia los problemas sociales, por tanto, pues en una sociedad donde ya no hay problemas sociales, donde pues ya no hace falta estudiar sociología. Bueno, estos modelos de igualdad estática o de igualdad absoluta, evidentemente, tienen un problema principal, que es creerse que la igualdad absoluta, la igualdad integral, la igualdad entre todas las dimensiones de la igualdad es algo que se pueda dar en un momento histórico concreto. Es decir, que la igualdad absoluta, que la indivisibilidad de todas las dimensiones de la igualdad se pueda dar de manera plena en una sociedad y vivir en armonía con ella todos nosotros. Esto es un absurdo bastante lógico. O sea, la igualdad no es nada más que un horizonte, un concepto que te crea retos. La igualdad es un ideal irrealizable por definición, pero lo suficientemente provocativo para ir creando retos y avanzar. La igualdad nunca puede adoptar la forma del ser, sino solo la del deber ser. Por tanto, esto nos lleva a la otra idea de constitucionalismo. Frente al constitucionalismo de la igualdad estática, lo que hay que hacer es construir constituciones en el marco de un constitucionalismo de la igualdad en acción, donde la igualdad no sea el final, donde
donde tú no constitucionalices victorias absolutas, sino que lo que constitucionalizas son inicios e instrumentos para ir construyendo progresivamente modelos de igualdad. Y esto es a lo que llamo los modelos de constitucionalismo de igualdad en acción. Estas constituciones deberían incluir básicamente dos elementos interrelacionados entre ellos. Un primer elemento es la existencia de un reconocimiento constitucional de los derechos conformador de lo que llamo un campo de batalla neutral o imparcial, donde la población o los movimientos sociales pudieran operar en su interior con posibilidades de éxito. Y un segundo elemento son la existencia de mecanismos o instrumentos en manos de la población y de estas organizaciones sociales para ir construyendo paulatinamente criterios o objetivos de igualdad. Por tanto, se trata en definitiva de constituciones que establezcan el escenario propicio y los instrumentos propicios para que a partir del conflicto social se pueda ir avanzando paulatinamente en la construcción de igualdad. El escenario. ¿Cuál sería este escenario propicio? Bueno, todo modelo de constitucionalismo que pretenda la indivisibilidad o interrelación de estas dimensiones de la igualdad, lo primero que tiene que hacer es reconocer el principio de indivisibilidad o interrelación de todos los derechos. Solo así se puede crear un campo de acción, un campo de batalla, donde los agentes sociales puedan actuar para ir consiguiendo cada vez mayores niveles de igualdad. Y pongo un ejemplo. En modelos donde se reconocen unos derechos como fundamentales y jerárquicamente superiores y otros como no fundamentales, no todos los derechos generan las mismas obligaciones. Por ejemplo, en España, si un grupo de desahuciados, de familias sin vivienda, ocupa un bloque de pisos de la Caixa vacío, inmediatamente lo que hará la Caixa es presentar un amparo por vulneración del derecho a la propiedad. Hay un conflicto entre la igualdad formal y la igualdad material, vivienda contra propiedad. Como que la Constitución española reconoce la propiedad como un derecho fundamental y la vivienda como un principio, pues el Tribunal Constitucional lo tendrá muy fácil. Si una de las partes es titular de un derecho y la otra no, pues el Tribunal Constitucional evidentemente protege a la parte que es titular de un derecho. Por tanto, en estos modelos no puede haber nunca una igualdad integral o una indivisibilidad de las dimensiones de la igualdad, porque los débiles no pueden generar obligaciones jurídicas a los fuertes, por tanto no pueden igualarse. Por tanto, este es un campo de acción truncado, un campo de acción apañado de antemano por la propia regulación constitucional. Por tanto, donde los beneficiarios de las dimensiones fuertes jurídicas siempre ganan y los perjudicados por las dimensiones fuertes jurídicas siempre pierden, al menos por la vía jurídica. Solo en un modelo donde existe una indivisibilidad o interrelación de todos los derechos es que todos los derechos se pueden limitar los unos a los otros. Y por tanto, donde mediante la acción social tú puedes llegar a conquistar espacios de derecho a la otra clase. Es decir, en toda sociedad de clases, la maximización de derechos de una clase implica la minimización de derechos de la otra, ¿no? Por tanto, si todos los derechos son iguales y se pueden limitar entre ellos, son indivisibles e interrelacionales, a partir de la lucha social y de la movilización social, tú puedes obtener victorias jurídicas de derechos respecto a la otra clase. Por eso, la indivisibilidad de los derechos es el elemento esencial para construir un campo de batalla neutral o imparcial donde se pueda operar para ganar derechos. Y el segundo elemento, una vez establecido este campo, es construir los instrumentos. Instrumentos en manos de la población para ir pudiendo avanzar en la construcción de igualdad. Y aquí podemos hablar de dos tipos de instrumentos. Lo que podemos llamar instrumentos de igualación reproductores del orden y instrumentos de igualación transformadores o emancipadores. Los primeros, evidentemente, lo que aquí llamo un constitucionalismo de la igualdad en acción, debería combinar ambos elementos. Los primeros, los instrumentos de igualación reproductores del orden, serían básicamente garantías jurisdiccionales y garantías normativas. Y implicaría introducir novedades en nuestra tradición jurisdiccional. Por ejemplo, ampliar la legitimidad activa no solo a personas físicas y jurídicas, sino también a sujetos colectivos no formales. Por ejemplo, introduciendo acciones de amparo colectiva, por ejemplo, o democratizando determinadas acciones de control de constitucionalidad, como podría ser la acción ciudadana de inconstitucionalidad, o introduciendo acciones donde se pueda exigir derechos o exigir la protección de derechos no solo por vía de acción del Estado, sino también por omisión del Estado, como puede ser la acción ciudadana de inconstitucionalidad por omisión, o introducir nuevas acciones colectivas como las acciones de grupo, las acciones populares, etc.
Y en cuanto a garantías normativas, pues también se pueden introducir muchos elementos que condicionen las políticas del Estado. La obligación de garantizar en la Constitución el contenido esencial de todos los derechos, el establecimiento de una cláusula de prohibición de regresividad de derechos, el propio principio de progresividad, etc. Voy rápido porque termino ya en 2 minutos, 3. Todo esto serían modelos o instrumentos de igualación, instrumentos jurisdiccionales a partir de la cual la población o los movimientos sociales podrían operar para ir consiguiendo mayores niveles de igualdad. Ahora bien, estos instrumentos reproductores del orden, especialmente en la coyuntura actual de crisis, tienen ciertas limitaciones y vienen limitadas por la propia intermediación estatal. Y me explico. Todas estas garantías, especialmente las garantías jurisdiccionales, parten de una base, parten de que la igualdad se consigue desde y por el Estado y parten de la base que para generar igualdad se necesita dinero. Si el Estado no tiene dinero, no puede implementar políticas públicas y por tanto no puede generar igualdad. Esto lo que nos lleva es a que nos creamos el discurso oficial según el cual, pues si el Estado es el que garantiza la igualdad, si el Estado está en quiebra y no tiene derecho, pues tenemos que aceptar que no podemos aspirar al mayor número de igualdad, sino que tenemos que aceptar que habrán dosis de desigualdad, al menos hasta que el Estado mejore económicamente y nos pueda garantizar igualdad. Ahora bien, estas limitaciones son reales o ficticias. ¿Realmente no hay dinero para generar igualdad? Evidentemente esto no es nada más que una farsa o una mentira construida a partir de la estructuración del sistema de relaciones modernas que ha creado el propio derecho moderno. Es decir, me explico. De acuerdo con el derecho moderno, nosotros que tengamos derechos, que un sujeto tiene derechos, lo que significa es que nosotros tenemos la potestad de ir a un funcionario público, a un juez a través de una demanda, por ejemplo, y exigirle que nos respeten o nos restituyan un derecho. Por tanto, las relaciones entre los individuos en el derecho moderno quedan mediatizadas siempre por el Estado. Al convertir el individuo en ciudadano, en realidad lo que se hace es expropiarnos de nuestra capacidad de relacionarnos directamente con las otras personas y toda relación pasa a estar intermediada por el Estado. Si un empresario me vulnera un derecho, yo no me puedo dirigir directamente a él, porque esto es tomarse la justicia por mi mano y esto está prohibido. Lo que tengo que hacer es acudir al Estado para que me restituya el derecho. Por lo tanto, los sectores populares no tienen ninguna posibilidad de dirigirse directamente contra sus enemigos de clase y tomar sus derechos. Lo moderno del derecho moderno consiste básicamente en esto, en haber mediatizado todas las relaciones sociales a partir de la intermediación de esa ficción que llamamos el Estado. Evidentemente, esto tiene sus razones. Ello lo que implica es ocultar la responsabilidad de la clase dominante en nuestras situaciones de precariedad, ya que nosotros cuando estamos en situación de precariedad miramos hacia arriba, miramos hacia el Estado y le pedimos responsabilidades al Estado, pero aquí quedan ocultos los auténticos responsables de nuestra precariedad, que son las clases dominantes que quedan ocultas tras el velo del Estado, tras el velo del derecho. Y en segundo lugar, lo que implica es eliminar formas comunitarias de interrelación directa entre grupos o clases sociales. Cualquier acción directa de clase contra clase que no pase por la acción racional del Estado es jurídicamente o está jurídicamente prohibida. Ahora bien, fijémonos en la paradoja. Si no somos capaces de entender otra manera de relacionarnos entre nosotros que no sea mirar hacia arriba a través del Estado, es cuando, ante situaciones de crisis económica, todos nos creemos que nos tenemos que estrechar el cinturón y aceptar la desigualdad. Pero ¿qué pasa si en lugar de mirar hacia arriba miráramos hacia nuestros lados y veamos que hay banqueros, miembros de consejos de administración, empresarios, etcétera, que tienen mucho dinero? ¿Realmente no hay dinero para generar igualdad? Por tanto, el constitucionalismo de la igualdad en acción debería combinar elementos de igualdad reproductores del orden, garantías jurisdiccionales con garantías normativas, con elementos de igualdad emancipadores, como sería, por ejemplo, la cláusula de autoejecución de derechos y la intermediación del Estado en casos de necesidad. Es decir, cuando el Estado no garantiza mi situación de subsistencia o mis derechos materiales básicos, sin la intervención del Estado y a partir de los movimientos sociales debo poder autoejecutar derechos, evidentemente con unos límites para que esto no derive en una situación de anarquía o de parasitismo social, estableciéndose las condiciones o los sujetos legitimados para ello, las necesidades que legitimarían para ello y las condiciones que legitimarían para ello. Evidentemente, el principio de proporcionalidad, el daño causado no puede ser nunca superior al daño que se quiere restituir, el no uso de la violencia, el mantenimiento de los derechos esenciales siempre, o los contenidos del derecho esencial de la otra persona, etc. Bueno, en total, y ahora sí,
Estos mecanismos lo que harían es establecer un campo de batalla neutral o imparcial donde los sujetos, a partir del principio de indivisibilidad, podrían actuar con condiciones de éxito para garantizar igualdad y derechos y, en segundo lugar, otorgar instrumentos a los sujetos mediante los cuales se puede ir avanzando paulatinamente en la consecución de igualdad. Ello, evidentemente, se tendría que hacer en interrelación con las otras partes de la Constitución. Si nosotros solo modificamos la parte dogmática de la Constitución, pero no modificamos la parte orgánica o la parte económica, no tiene ningún sentido. Todas las partes están interrelacionadas. Si yo modifico la parte de derechos, esto tiene repercusión sobre la parte orgánica, porque evidentemente el Poder Judicial pasa a tener más poder. O si yo modifico la parte económica para introducir la estabilidad presupuestaria, esto evidentemente tiene consecuencias sobre la parte dogmática de los derechos sociales. Por tanto, esta modificación en la parte dogmática de la Constitución debería ir necesariamente acompañada con algunas de las propuestas que hoy aquí se han planteado en materia de Constitución orgánica o en materia de Constitución económica. Pues bien, con esto yo termino y paso a la pregunta. Bueno, a ver, básicamente un poco si queréis, los fundamentos de esto tampoco no es que haya inventado la pólvora. Esto tiene si queréis, unos fundamentos teóricos y unos fundamentos prácticos, básicamente, que está sustentado sobre la propia teoría constitucional. Asimismo, también está sustentado sobre la propia realidad constitucional, por lo tanto, no es que me haya inventado ningún modelo teórico inaplicable, pues está aplicado y existe, está constitucionalizado. Los fundamentos teóricos hace referencia básicamente a todo lo que es la nueva teoría de los derechos humanos, que bueno, no es tan nueva, la gente la acostumbra a ubicar en la década de los 90 con todos los teóricos de los derechos humanos que van desde Ferrajoli, posteriormente pues también hay textos de Abramovich, de Curtis, que han teorizado sobre el tema de la indivisibilidad de los derechos, etcétera, pero que no están, evidentemente, estos en la década de los 90 establecen una cosa que ya estaba en el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tanto el principio que estaba en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, la propia principios de indivisibilidad de los derechos, de aplicabilidad directa de los derechos, de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos. O sea, desde la década de los 60 está escrito. Otra cosa es que no se haya implementado nunca y que a partir de los 90 determinados teóricos que han adquirido cierta fama lo hayan recuperado y lo hayan teorizado. Pero teóricamente, básicamente la teoría de los derechos humanos, evidentemente opuesta a los modelos de negación parcial de los derechos humanos, como es el propio modelo liberal, donde hay una categorización y una diferenciación de los derechos a partir de cuestiones ideológicas. Y luego tiene un sustento práctico claro, que son las propias constituciones latinoamericanas. Todo lo que he dicho no es que sea un modelo teórico, es un modelo teórico, pero es un modelo implementado especialmente en la Constitución venezolana del 99, en la Constitución ecuatoriana del 2008 y la Constitución boliviana del 2009, donde reconoce esto que hemos comentado, la indivisibilidad de los derechos, donde reconoce o donde por el propio sujeto constituyente que elabora los procesos constituyentes, donde a diferencia de seguramente las constituciones de posguerra en Europa, donde el sujeto constituyente era un sujeto clásico, obrerista, un partido con sus sindicatos y con su trabajador asalariado como sujeto exponente, las nuevas constituciones latinoamericanas son sujetos una multiplicidad de movimientos sociales, con la cosa determinan que a diferencia de los modelos europeos, donde se produjo una concentración del Estado, del poder en el Estado y en el partido, lo que se produce en realidad es una descentralización de poder del Estado hacia los movimientos sociales. Esto en el caso de Venezuela, por ejemplo, se ve claramente, donde se vacía de poder absolutamente todas las instituciones del Estado y se descentraliza poder a la propia sociedad civil. Si nos fijamos claramente, en Venezuela no es posible hacer una moción de censura por parte de los partidos en el Parlamento, y se vacía de poder los propios partidos del Parlamento, con la cosa los partidos tradicionales entran en crisis, pero sí que es posible presentar un revocatorio de mandato desde la sociedad civil, o sí que es posible realizar oposición o incluso derogar leyes mediante referéndums activados socialmente por la propia sociedad civil. Esto lo que provoca es una transformación de la oposición tradicional en Venezuela, que deja de ser o deja de adoptar las formas de los partidos tradicionales para convertirse desde finales de los 90 y durante toda la década del siglo XX en ONGs, fundaciones, movimientos sociales, porque hay una descentralización
de la creación de poder o de implementación de políticas desde una estructura centralizada en el Estado y los partidos hacia la sociedad civil, donde se puede ir construyendo mecanismos, ¿no? Por tanto, esta transformación de la naturaleza de la oposición en Venezuela no es casual, es consecuencia del desplazamiento de los espacios de poder que provoca la Constitución del 99, ¿no? Todo lo de las garantías jurisdiccionales está claramente establecida en la Constitución venezolana, en la boliviana, en la ecuatoriana. Las garantías normativas a que he hecho referencia también aparecen todas en los principios de interpretación y aplicación de los derechos de estas constituciones. Por lo tanto, sí que tendría un fundamento teórico, que es la propia teoría de los derechos humanos enfrentada a los modelos de negación parcial liberal de derechos humanos, y un fundamento práctico, que son las nuevas constituciones latinoamericanas, básicamente. Sobre el tema, dos cosas más. El tema del campo de batalla neutral. Básicamente, aquí lo que me refería era, a ver, es evidente que la vía jurisdiccional, esto que he denominado los modelos o instrumentos de igualación reproductores del orden, son un instrumento útil, es decir, por vía jurisdiccional, por vía de la justicia, en muchos países se han conseguido avances importantes de reconocimiento de derechos. El movimiento indígena en América Latina, en la Corte Internacional de Derechos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de la sentencia Sarayaku o muchas otras, ha conseguido avances importantes a partir de la aplicación del Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas. En Colombia, por ejemplo, a través de recursos de inconstitucionalidad colectivos o de recurso ciudadano de inconstitucionalidad, plataformas de defensa del derecho a la vivienda ha conseguido avances importantes, o revocación de leyes que establecían disposiciones favorables a las constructoras y lo ha conseguido tumbar. Por tanto, la vía jurisdiccional es una vía. O sea, lo que estaba planteando es, si tú operas en un espacio como el español, donde hay una jerarquía de derechos, evidentemente la vía jurisdiccional ya no es una vía, porque tú no puedes reclamar ante un tribunal un derecho social si si el derecho no tiene aplicabilidad directa, con la cosa, y segundo, si tú no tienes legitimidad activa para dirigirte directamente ante un tribunal. Por tanto, el escenario no es neutral, el escenario es imparcial, porque el ejemplo que he puesto de la obra social de la paz, por vía jurisdiccional siempre gana la Caixa, porque lo que he dicho antes, si la Caixa es titular de un derecho fundamental, que es la propiedad, y tú no eres titular de un derecho fundamental, la vivienda no es un derecho fundamental, es un principio, está en el capítulo 3, pues un tribunal, como es lógico, pues hace lo que tiene que hacer. Si una de las partes en la confrontación, en el conflicto, es titular de un derecho fundamental y la otra parte no es titular de un derecho, pues es evidente a quién protege el Tribunal Constitucional. Por tanto, el campo no es neutral, tú no tienes posibilidades de operar con éxito en un sistema jurisdiccional que no es parcial o que no es neutral. Además, si tú reconoces el principio de indivisibilidad, donde todos los derechos se pueden limitar entre ellos, pues depende del juez que te toque y de la interpretación que haga. Pero el juez tiene base jurídica para protegerte a la vivienda por encima de la propiedad. Esto es lo que me refería básicamente con el campo neutral. Y el tema de la garantía o la autoejecutabilidad de derechos, bueno, pasa que esto ha sido explicado básicamente, esto ha sido hacer referencia a las nuevas interpretaciones del derecho a la resistencia. A ver, el derecho a la resistencia existe ya desde los primeros textos del constitucionalismo, desde Locke en los tratados del gobierno civil, que ya establece la resistencia como elemento fundamental del constitucionalismo, la Declaración Americana de Independencia, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789. Lo que pasa es que todos estos textos reconocían el derecho a la desobediencia básicamente como tiranicidio, es decir, como la posibilidad del poder de derrocar al gobierno cuando existía un abuso de poder. Esto en modelos donde existe posibilidad de revocación de mandato de los candidatos, o incluso donde hay elecciones cada X año, pues el tiranicidio deja de tener sentido en cierta manera. Con la cual cosa, lo que han hecho Ralph Dreyer y muchos teóricos alemanes es convertir el derecho a la resistencia no como tiranicidio, sino como mecanismo de autoejecución de derechos. Es decir, cuando el Estado no te garantiza determinados bienes o determinados elementos básicos de subsistencia o de dignidad, tú puedes tener capacidad de autoejecución de derechos. Evidentemente, esto ha sido criticado por muchos autores, el propio Bobbio, Norberto Bobbio, lo ha criticado enormemente, o lo criticó enormemente, porque decía que esto conduciría a la anarquía, al caos, al parasitismo social, y aquí bueno, ha habido una gran discusión acerca de este elemento, si es qué tipos hay que, o sea, de qué manera es posible compatibilizar el derecho a la resistencia con el derecho positivo. Es decir, históricamente el derecho a la resistencia era válido en la época de Hobbes o en la época de la Declaración Americana de Independencia, porque el derecho imperante era el derecho natural, no el derecho positivo. Por tanto, en términos de derecho natural sí que es posible el derecho a la resistencia, pero cuando a partir de la conformación del Estado de Derecho
a partir del texto de Estado de Derecho de Robert von Moll, etc., lo que se establece es una vinculación entre legalidad y legitimidad, se rompe la propia utilidad del derecho a la resistencia. Porque si lo legítimo es lo legal, la resistencia ya no tiene encaje dentro del derecho, dentro del Estado de Derecho, porque evidentemente la resistencia es la desobediencia al derecho. Una de las novedades que introduce la Constitución ecuatoriana del 2008 es la posibilidad de compatibilizar Estado de Derecho y derecho a la resistencia. ¿Cómo? A partir del principio de aplicabilidad de los derechos y a partir de un sistema mixto de control de constitucionalidad que luego, desgraciadamente, con una sentencia del Constitucional ecuatoriano se lo cargaron, donde la Constitución da la posibilidad de que se haya un mecanismo de interpretación mixto de control de constitucionalidad, donde un juez ordinario, en caso de un grupo de indígenas o en caso de un movimiento ecologista que desobedece derechos en defensa o en contra de una multinacional que pretende explotar la Amazonas, al existir aplicabilidad directa de los derechos y si existiera un control mixto de constitucionalidad, por tanto que incorporara elementos de control difuso de constitucionalidad, donde un juez ordinario pudiera inaplicar una ley para garantizar directamente la Constitución, lo que podría hacer el juez ordinario es inaplicar el Código Penal, que estarías vulnerando con la resistencia, y aplicar directamente el derecho constitucional, como puede ser el derecho de defensa de la naturaleza u otros derechos que reconoce la Constitución. Inicialmente esto podía existir, desgraciadamente el Constitucional ecuatoriano emitió una sentencia diciendo que el control era concentrado y punto, y se lo cargó. Pero a esto sí que hay mecanismos de garantizar y de compatibilizar mecanismos de autoejecutibilidad de derechos en el interior de un Estado de Derecho. Estado de Derecho y derecho a la resistencia no siempre son incompatibles. Hay mecanismos que los hacen compatibles. Y son mecanismos que permiten los dos, tanto los reproductores del orden jurisdiccionales, garantías normativas, como los otros, conseguir avances paulatinos en la construcción de una igualdad.